Pero bueno, hechas estas dos aclaraciones, este, Pastora no era un tipo, no era un tipo básico. En su infancia era un tipo inteligente. En su infancia eh, estudió en un colegio jesuita. Todos sabemos la fama que tienen los jesuitas de ser muy preparados. Y después no estudió en Nicaragua a la universidad, sino que se fue a estudiar a la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Después contaba cuentos en el parque de Chinandega, esto de mano de la Guardia Nacional, y en 1959 regresó de México a Nicaragua sin haber finalizado estudios de medicina que había empezado justamente en Pastora en México. ¿Por qué el relato está? Bueno, y sus papás habían sido asesinados por la Guardia de Somoza cuando él tenía 8 años. ¿Por qué el relato esta historia? Porque realmente yo lo entrevisté en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones fue complicado entrevistarlo porque siempre se daban... se enojaba muy fácilmente cuando uno le decía unas cuantas verdades. Don Javier, yo no sé cuántas veces usted pudo hablar o por lo menos tener al frente de Pastora, pero efectivamente era un tipo inteligente, creo que eso es innegable. Sí, bueno, varias veces conversé con él y ahora te puedo contar algunas de esas anécdotas. Y todo este recuento que has hecho también es correcto, así es. Él quedó huérfano a los 8 años, sus padres eran obreros, fueron asesinados por la Guardia Nacional de Anastasio Somoza, y él intentó estudiar medicina en México, no lo logró. Y después vino y vivió unos años aquí en Costa Rica, en Barra del Colorado, se dedicaba a la pesca. De hecho, él incluso en algún momento me dijo que los mejores días de su vida él los había pasado aquí en Costa Rica, que soñaba incluso en que Nicaragua algún día fuera tan democrática y un país tan con una institución tan fuerte como la que tiene Costa Rica. Quería, incluso en algún momento me dijo que el modelo costarricense fuera a dar a Nicaragua. Incluso yo en alguna oportunidad, hace muchos años, sin ser yo todavía embajador en Nicaragua, donde llegué en julio del 2012, como lo he dicho en otras oportunidades, ahí me comentó Pastora que él desearía, incluso si llegara a ser presidente de Nicaragua o a tener algún poder en Nicaragua, cambiar totalmente esa forma de ser hacia Costa Rica, que ya desde la época de Somoza se venía dando esos encuentros de los costarricenses con los nicaragüenses, esos, digamos, ese veneno que ya sea una dictadura como la que fue de Anastasio Somoza, como una dictadura actual, como la de Ortega y Murillo, le han ido imprimiendo al pueblo nicaragüense hacia el pueblo de Costa Rica y hacia los gobiernos de Costa Rica o hacia Costa Rica en general. Por eso me llamó siempre la atención. Pero Pastora realmente creo que fue cambiando su forma de ser. Después de ese momento de gloria que pudo haber tenido en agosto de 1978 con la Operación Chanchera en el Congreso Nacional, después de ese momento y vino la época de la guerra donde él combatió aquí desde el sur de Nicaragua, pero más bien yo diría que desde el norte de Costa Rica, donde estuvo afincado él, muy cerca ahí de todo lo que es la zona de Peña Blanca, es toda la zona norte nuestra, finca Los Naranjos, donde tenía sus campamentos, etcétera, donde jugaban al ratón y al gato, con las fuerzas somocistas en aquel momento, porque iban, atacaban y se volvían a meter hacia el territorio costarricense. Esa es la historia, como lo has dicho, esa es la verdad. Pero cuando triunfa la revolución, que en mucho creo que lo que hizo Pastora ayudó a que los países volvieran la mirada hacia Nicaragua, ayudó a que el grupo de Contadora tuviera una posición muy fuerte, ayudó que México, que habla tanto de la no intervención, interviniese directamente en el tema de la guerra de Nicaragua. Todo eso, inclusive los Estados Unidos, que de alguna forma contribuyeron torciéndole el brazo a la administración Carter a Somoza para que bajara la agresión que pretendía hacer a Costa Rica el 27 de diciembre de 1978, que eso es también parte de la historia que muchos costarricenses no conocemos,
pero que hay un libro que es del exministro don Johnny Echeverría Brilli, que lo narra muy bien. Se llama La guerra no declarada. En ese libro, don Johnny Echeverría Brilli, con una gran precisión, dice todo lo que pasó en aquellos meses finales del año 78, donde la revolución nicaragüense estaba en lo más y mejor, donde ya había un acoso muy fuerte del Frente Sandinista hacia las fuerzas somocistas, y que concluyó en julio del año 79 con el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Ahí a Ortega lo que lo nombra es de viceministro de Defensa en el gobierno de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y Ortega le dio un cargo, digamos, de menor relevancia. Creo que Pastora siempre esperó que le dieran un cargo más importante, de ministro o algo inclusive más elevado, o inclusive estar dentro del grupo de los 9 comandantes, que hoy le llaman los comandantes históricos, donde él no figuró como comandante histórico. Le dieron un rango de comandante guerrillero, después le dieron otro de general de brigada, y bueno, por ahí estuvo un poco tiempo realmente, no más de 3 años estuvo, hasta que se fue peleado con Ortega y comienza una nueva etapa revolucionaria de parte de él, también desde Costa Rica, con lo que se llamó la Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense, ARDE, que operó también desde Costa Rica, y que todos sabemos pues las consecuencias que eso nos trajo en algún momento. Y ahí también viene después, en el año 84, el atentado criminal en La Penca, que fue fraguado por Tomás Borges, que ya murió, uno de los comandantes también de la revolución, y que era dirigido a eliminar o a liquidar a Eden Pastora en aquel momento. Pero de hecho, don Javier, le iba a pedir, porque, digamos, el que triunfa el 19 de julio de 1979 es el Frente Sandinista, no Daniel Ortega. Sin embargo, ahí hay un quiebre que usted ha empezado a esbozar entre el triunfo de la revolución en julio del 79 y la presidencia posterior del comandante Daniel Ortega. Porque es que Ortega, digamos, había 9 comandantes históricos, usted lo había señalado, pero había muchos protagonistas de ese levantamiento, incluso en Pastora, que les había dado el golpe más fuerte al gobierno a la dictadura Somoza con la toma del Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó una vez que triunfó la revolución, que se le bajó tanto el piso a Eden Pastora y se le subió tanto el piso a Daniel Ortega, don Javier? Bueno, es una buena pregunta, porque realmente, incluso lo dicen en Nicaragua, la gente, mucha gente, incluso gente que de alguna forma todavía le soba la leva, como diríamos aquí en Costa Rica, al presidente Ortega. Mucha gente decía en Nicaragua que Daniel Ortega no había tenido una gran participación en la revolución, no había peleado, no se había fajado. Es más, reconoce más la gente en Nicaragua que Humberto, el hermano de Daniel. Ese sí combatió, ese sí entró con las tropas sandinistas en la toma de Managua, y hay una actividad que se celebra siempre a los inicios de julio, que es conocida en Nicaragua como el repliegue, que se dice que eran cuando venía avanzando las fuerzas sandinistas hacia Managua, fueron avisadas de que el ejército de Somoza estaba esperándolos, y entonces se replegaron hacia Masaya. Y ahí siempre cuando desfilaba Ortega, ya siendo presidente en estos últimos años, iba a recordar el repliegue hasta Masaya, la gente decía, pero ¿para qué va Daniel? Si Daniel no tiró ni tiro ahí, ni estuvo tampoco al frente de las tropas, el que venía ahí era Humberto Ortega. ¿Cómo llegó a ser Daniel el presidente? Bueno, eso fue una negociación que se dio en Punta Arenas, Costa Rica también, cuando se encargó aquí, se recibió a varios personajes de la política nicaragüense en aquel momento, que estaban apoyando como una gran mayoría al Frente Sandinista en su lucha contra Somoza. Ahí estuvo doña Violeta Barrios de Chamorro, estuvo Alfonso Robelo, estuvo Sergio Ramírez, estuvo Carlos Tunerman, o sea, varias gente, y ahí se decidió y se conformó una junta de gobierno. Pastora no aparece porque Pastora fue simplemente, como muchas veces él lo dijo, yo fui solamente un soldado, claro, pero era un soldado que también tenía pretensiones, que tenía aspiraciones de llegar a ser aún más.
Alguna vez también le preguntaron que por qué razón él no era el presidente de Nicaragua, y él lo que dijo es: pregúntele a Daniel Ortega, porque yo no soy el presidente. También esa fue en este final ya de su vida, eso es lo que él lo ha distanciado mucho de Rosario Murillo, aunque con Daniel Ortega mantenía ahora una relación que yo diría que era más mercantil que otra cosa, cuando podemos ahora repasar qué fue lo que pasó luego con el tema del dragado del río San Juan, por qué se dio eso, y todos los entretelones que estuvieron detrás de eso, y que lo hicieron pues para molestar a Costa Rica de alguna forma, utilizando en aquel momento Ortega también a Pastora como un agente desestabilizador, o que desestabilizara la democracia costarricense, y que incluso, si fuese el caso, avanzar un poco más en ese proyecto para ver si Costa Rica podía entrar en una confrontación, digamos, de tipo armado con ellos. Estuvimos en algún momento cerca de eso. Es posible que sí, pero Costa Rica siempre cauto, nuestra diplomacia siempre actuando, la presidenta Chinchilla con una gran inteligencia también actuó de una manera muy prudente, acogiéndonos a los organismos internacionales y al derecho internacional. Dicho sea de paso, en algún momento que yo me encontré a Pastora en Nicaragua, en Managua, en un restaurante muy conocido ahí, que él iba a menudo a comer ahí, llamado La Tasca de Kiko, un restaurante de comida española. Él decía que era de origen andaluz, que él nació en Nicaragua y sus padres eran obreros nicaragüenses. Él decía que tenía una sangre andaluza, que por eso era un poco terco, que por eso era un poco mentiroso, que por eso era un poco borracho y era un poco mujeriego. Eso él a veces se describía así. Está incluso un reciente documental que pasó a la televisión española, y él se describió de esa forma. Entonces, como casi alguien un día me dijo, eso es más o menos un ejemplo de lo que sería Juan Charrasqueado, pero bueno, ese al estilo nicaragüense. Y entonces, de esa forma, vemos como él tenía siempre ese estilo tosco, ese estilo grosero, y trató de alguna forma de provocar a Costa Rica, de comprometer a Costa Rica en algún tipo de intervención. Y lo que no perdona, y por eso de ahí muchas veces sus riativas y sus insultos, y es un machismo un poco también vulgar, por llamarlo de alguna forma, de parte de él, de Pastora, hacia una dama, hacia una presidenta como doña Laura Chinchilla Miranda. Fue sumamente grosero, fue sumamente descortés, y fue sumamente, diría, malagradecido con el pueblo de Costa Rica y con Costa Rica, porque aquí se la acogió. Trabajó en Cartago, ahí tu provincia tan querida, tan cercana también a mis afectos, como es Cartago, y ahí trabajó en el Almacén González de Cartago. Ahí estuvo trabajando, tuvo una gran relación con la familia González, entonces ahí en Cartago. Creo que ya el almacén no existe, pero bueno, ahí estuvo Pastora, ahí fue acogido en casas de cartagineses muy reconocidos, que le abrieron sus puertas, lo tuvieron bajo su abrigo, no una semana, no era un albergue, no eran 15 días, no, tuvieron años viviendo él y su familia, su esposa, doña Yolanda Torres, que entiendo que mantiene la nacionalidad costarricense. Algunos de sus hijos, una hija que se llama, que creo que es Yaosca, nació en Costa Rica también, y otros más. Se dice que tiene 22 hijos, no con la misma señora, pero tiene en su prole 22 hijos. Entonces, aquí también lo que molesta un poco y lo que desfigura cualquier condición de héroe o de patriarca es la personalidad verdadera que él ya reveló en sus años siguientes, después del triunfo de la revolución, de una persona pues que tenía un pensamiento también muy difícil, y que hacia Costa Rica no guardaba ningún agradecimiento, porque lo que sucedió después, en el año 2010, con el tema de las dragas, y pretender ignorar la historia, y pretender violentar el Tratado Cañas-Jerez de 1858, que nos da derechos a nosotros de navegación en el río San Juan, y que delimita muy claramente de quién es el río, pero también delimita muy claramente
cuáles son los derechos que Costa Rica tiene en ese río San Juan. Aquí nadie, como lo dijo una vez el canciller don Enrique Castillo, nosotros no nos interesa una gota de agua del río San Juan. Lo que tenemos son derechos y la Corte Internacional de Justicia en La Haya lo ratificó y el diciembre del 15 nos dio absolutamente toda la razón y condenó a Nicaragua, que fue la última vez que yo lo vi a Pastora, justamente en ese mismo restaurante. Yo entraba a almorzar con un amigo y él salía y me saludó y me dijo, ¿cómo está, embajador? Digo, muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Qué anda haciendo usted por Managua? Le dije, pues aquí estoy en Managua, me dijo. Le digo, ¿y no trajo las dragas? Le pregunté yo. Me dice, ¿usted rió? Me dice, no, hombre, me dice, si estos jodidos me dejaron solo. Bueno, entonces el amigo que estaba conmigo, que era un diplomático también de otro país, me dice, ¿y de qué jodidos habla? Digo, pues los amigos de él son los del gobierno. Entonces me dice, sí, es que me dejaron solo, ahora dice que yo fui responsable de todo. Y eso, mira, si Daniel me pagó para que yo hiciera eso. Así me lo dijo, ahí, en la misma entrada del restaurante La Tasca de Kiko, en Managua. Entonces, era una persona realmente cambiante. Entiendo que se quedó muy solo al final, pero seguía ahí un poco a la sombra también de Ortega, no de Rosario Murillo, porque hasta donde me dicen no hay una buena relación con la señora Murillo, pero sí con Daniel Ortega. Y bueno, invirtieron una serie de dineros, posiblemente dados por la cooperación venezolana, dinero del pueblo venezolano, dicho sea de paso, para hacer el dragado y para molestar e inquietar a Costa Rica. Y bueno, eso nos costó también a nosotros una gran cantidad de dinero, la defensa de la soberanía nacional y la defensa de nuestros derechos.